Bueno, después de hablar de una marca como Google, te acabas dando cuenta del valor que tiene una marca como Google. Pues apaña y todo el mundo. Bueno, eso es inevitable. Así que los que venimos con una marca de 120 años, pues creemos que todavía podemos ser capaces de transformar. Cuando planteamos el tema del foro, la verdad que, y por la audiencia que sois, entendíamos que había una gran oportunidad de trasladaros el gran potencial que todavía no está siendo cubierto desde el punto de vista de extraer conocimiento de la información a nivel empresarial. Cuando uno mira la revolución, y ahí aparecen logotipos que la mitad de vosotros ni conocéis, yo soy de la época de Napster, a mí Napster me parecía, ¡joder!, qué grande era Napster. Nadie sabe lo que era Napster en sus orígenes. Y es curioso porque cuando uno empieza a ver la evolución de toda la información que ha ido creciendo en los tiempos, el cuadrito de abajo mide el número de meses, en este caso eran años, en llegar hasta 50.000 usuarios. De tal manera que en el año, cosa así como 1999, cuando nace Napster, que revoluciona la música, necesita cosas así como 1,8 años para conseguir 50.000 usuarios. Cuando vamos viendo el gráfico, ya directamente cuando se lanza Facebook solamente necesita, necesita 2 meses para conseguir ese porcentaje. Y cuando lanza Google en el 2012, pues directamente esos porcentajes se van acortando. Por lo tanto, el porcentaje de incremento de información que se está generando es continuo y imparable. Por otro lado, cuando uno empieza a hablar con especialistas y le preguntas a Cisco, oye, esto de la conectividad, porque claro, al final todo esto va a ser conectividad, flujos de información, conexiones, ellos estiman que solamente el 1% del potencial de la conectividad mundial está desarrollado a fecha de hoy. Por lo tanto, hay un 99% que todavía no se ha desarrollado. Por el otro lado, cuando empiezas a hablar de número de usuarios conectados, empiezan a salir volúmenes de información muy grandes. Es decir, hablar ahora 217 nuevos usuarios se conectan desde el móvil cada minuto, eso es una salvajada desde el punto de vista de modelo de negocio directamente. Y por el otro lado, cada día que pasa el número de dispositivos conectados, crean dispositivos automáticos y estamos hablando de 50 billones en el año 2020. Por lo tanto, de una forma u otra forma, tenemos que entender que todo el proceso desde el punto de vista de la información, ¿de acuerdo?, no deja de ser más que una cosa que está empezando muy, muy pequeñita. Esta evolución de la información y la importancia de la información y un poco el objetivo que yo intento trasladarlos o que voy a intentar trasladarlo de por qué es tan importante la información para las compañías, ¿de acuerdo?, hay que de alguna manera alinearlo también al ciclo económico que hemos vivido. Cuando uno mira el ciclo económico y empieza a verlo, a entenderlo, nosotros lo entendemos simplemente como un acelerador del cambio. Es decir, esas cifras que estábamos hablando antes de cada cuánto porcentaje te hacen falta, cuántos meses para conseguir 50.000 usuarios en una nueva aplicación, cuál es el grado de conectividad y ese gap que existe sobre el total potencial. Cuando uno mira el contexto económico desde el punto de vista de perspectivas económicas, tendencias sociales, cambios demográficos o desafíos sociales, lo que acaba entendiendo que es que el contexto económico actual y en mercados maduros, podemos estar hablando totalmente de toda la Unión Europea, lo que va a provocar es una aceleración. Cuando los mercados están en crecimiento y todo el mundo somos felices, hay poca inquietud del cambio. Cuando el contexto económico es todo lo contrario, lo que se provoca es el efecto contrario, un acelerador del cambio. Yo creo que hoy es un gran ejemplo. Cuando ese acelerador del cambio del contexto económico se produce, automáticamente empiezan a ocurrir un conjunto de cosas desde el punto de vista de perspectivas económicas, tendencias sociales, que cambian automáticamente todas las nuevas necesidades y expectativas de los consumidores. Cambian radicalmente. Se empiezan a mover a conceptos de tranquilidad. Cualquier consumidor en este momento lo que busca es tranquilidad y eso se traduce en todas las propuestas de valor que una compañía hace a sus consumidores, tarifas planas, quito la letra pequeña, cuotas únicas, porque el contexto económico no queremos sorpresas, venimos de un contexto económico marcado por sorpresas, inflacionistas, y lo que queremos es, como consumidores, no tener sorpresas. Empieza a aparecer el concepto de la personalización, porque seguimos siendo hedonistas. En definitiva, se produce de este cambio de ciclo económico, se produce un efecto que cambia los hábitos del consumidor. Cuando emergen los dos elementos, las nuevas tendencias tecnológicas o los cambios tecnológicos, como es el tema de la movilidad, social media, localización,
concepto Solomo o el nombre que le queramos poner, y por otro lado eclosiona con el contexto económico actual y esperable futuro, los parámetros que estábamos poniendo antes de cómo está evolucionando la información, cómo de alguna manera se está desarrollando los elementos de la conectividad, lo que nos lleva a pensar es que la eclosión y los ritmos van a ser nunca vistos anteriormente. Porque se produce una demanda por dos frentes, tanto por parte de la sociedad como por parte del cambio tecnológico. Por lo tanto, aceptamos, y antes hablaba la gente de Google, aceptamos que el consumidor ha cambiado, que hay un nuevo journey del consumidor, que la cadena de valor de compra cambia, donde ya entendemos que un 42% de los consumidores realizan búsquedas antes de llegar al punto de venta, que el 61% de los consumidores utilizan un canal digital en algún proceso de su compra. Es decir, empezamos a entender que eso ha cambiado nuestro mundo, que ha cambiado el mundo en todos los sentidos, ¿de acuerdo? Y empezamos a entender que todo eso va dejando un activo por debajo. Pero en este momento se entiende más fácil que el consumidor cambia, pero se está desperdiciando todos los activos, todo el sedimento que eso está dejando. Cuando hacíamos la introducción, Efren hacía la introducción y hablaba que cada 18 meses se multiplica, siempre ha habido una teoría de cómo la información va creciendo en el mundo. Lógicamente, ese concepto saltó por los aires hace muchos años directamente. Por lo tanto, ahora, en tan solo 18 meses, hay el doble de información que había antes. Pero es una información de mucho valor. De hecho, cualquier estimación, si veis el gráfico, y estamos hablando de 2009, 2011, 2015, 2020, con la introducción del concepto del móvil como eje que vertebre todas las relaciones de las marcas con los consumidores y entre las propias personas, la eclosión de la información será espectacular. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esa información en este momento? Pues en este momento estamos empezando a aceptar que la información va a ser, y hay gente que ya se empieza a anticipar a decir que será el gran, hablan del petróleo del siglo XXI, hablan del mayor activo que tengan las compañías, e incluso yo tengo mis propias teorías que cuál es el modelo de negocio de Google. Y el modelo de negocio de Google es información. Y a partir de ahí empiezo a construir mi modelo de negocios. Pues eso no está tan claro generalmente en las compañías. Porque por suerte o por desgracia las compañías vienen con una historia. Y hay que ser capaz de toda esta información que genere ese valor, indexarla en sus modelos de negocio actual. Las compañías no pueden crear modelos de negocio nuevos y olvidarse que son una entidad financiera hace 100 años, que es un retailer que factura 130.000 millones. Pero la verdad es que todos esos flujos de información están ocurriendo y la realidad es que no se están extrayendo. Es un activo que se genera y se está dejando ahí directamente. Y no pasa por un concepto del mero hecho del Google Analytics, de la monitorización. Porque, si hagáis una idea, un Carrefour España solamente factura en su comercio electrónico 80 millones de euros. Pero los flujos de información que genera no son los correspondientes a todo su PAT de su proceso transaccional de e-commerce. Es que para llegar ahí, como decíamos antes, indexamos muchos elementos digitales en su proceso de compra. Por lo tanto, no me tiene que preocupar la transaccionabilidad que ocurre, sino toda la información que toda la transformación digital está dejando. Ya ocurrirá lo que tenga que ocurrir en el canal que tenga que ocurrir. A mí me preocupa poco mientras que ocurra. Será en un móvil, será en una red social, mía, de un tercero, en un marketplace, en mi propio e-commerce, en mi punto de venta, en la digitalización, me da igual. Lo que tengo claro es que hay información que no se está utilizando en ese sentido. Cuando a la gente le planteas este debate, te dice, bueno, aceptamos que no estamos utilizando la información. De hecho, el propio concepto del Google Analytics es un uso pobre de la información. No anticipa, no predice, describe el comportamiento. El hecho de estar muy próximo al tiempo real genera lógicamente un valor, porque acaba de ocurrir. Pero neto nos está describiendo lo que ocurre. Pero es lo más avanzado que tenemos. Cuando abres este debate, la gente dice, oye, ¿y usted? Y acepta que hay mucha información y que esa información no se está utilizando y que tiene mucho valor, todo el mundo empieza a crear modelos de negocio. No, esto cambiaría clarísimamente, seríamos capaces de cambiar la forma de compra del consumidor. Nos anticiparíamos, predeciríamos la cesta de la compra. Hay gente que dice, no, seríamos capaces de incrementar el ticket de la compra, desplegaríamos beacons en el punto de venta, generaríamos mayor momentos de contacto y seríamos incluso de tener relaciones con clientes que históricamente no me compran, pero que yo tracciono en mi punto de venta. La gente sí que es capaz de crear modelos de negocio con la información. E incluso
Cuando le empiezas a decir a una compañía española, ¿y usted para qué lo utilizaría? La gente sí que lo entiende y empieza a hablar pues, desde el punto de vista de operaciones, cadena de suministro. Es decir, la gente sí que hemos entendido el valor de la información. Pero cuando te vas para abajo, y esa es la gran oportunidad que existe, a nuestro entender, es que si nadie se lo cuestiona su utilidad, de hecho eso es una encuesta que hicimos a empresas, a miembros del comité de dirección, eran capaces incluso de cuantificar que el uso de la información, cómo impactaría su cuenta de resultados. Pocas cosas una persona tiene claro que va a mejorar su negocio, como la información. Hay otras cosas que van a pensar que va a mejorar la experiencia del usuario, pero que vaya a mejorar su negocio directamente en sus ingresos, en su rentabilidad, la gente era capaz incluso de plantearlo directamente. Por lo tanto, si existe una paradoja, que es aceptamos que estamos al principio, aceptamos que esto va a crecer muy rápido, pero simplemente porque el propio movimiento social de la sociedad, del móvil, la conectividad, eclosionará más móvil, la información en tiempo real, la conectividad directamente. De hecho, ya nadie, ningún operador de telecomunicaciones hace años entendió que cobrar por la voz no tenía valor, que el valor iba a estar en los datos. Y de repente, de un día para otro, los usuarios nos encontramos llamando gratis. Simplemente porque el modelo de negocio se cambia el dato. Dicen, no, yo te voy a cobrar por los datos, porque el negocio está ahí. Y eso es una corriente de hace 10, 12 años, eso no lo están inventando ahora, simplemente se pone de manifiesto. De igual manera que cuando sigues avanzando en el concepto de la información, la gente sí que es capaz de crear modelos de negocio sobre la información. Pero la realidad es que cuando llegas y le preguntas a una persona que lleva un negocio y le preguntas, oye, pero en tus procesos de marketing, por entenderlo, porque sí, entendemos que ha cambiado el journey del cliente, el proceso de compra, la digitalización, y le preguntamos, oye, usted para hacer los proyectos de marketing, ¿qué porcentaje, cuánta información o qué de valor usted considera que es la información para cambiar su proceso de marketing? En teoría no deja de ser más que la traslación de mi producto industrial para incrementar los ingresos. Pues ya te dicen que es un 63%. Es decir, que hay un 40% de directivos de marketing de este país que aceptan que no utilizan la información. No la utilizan para de alguna manera poder generarlo. Perdonad que me están diciendo que me vaya moviendo, ¿de acuerdo? Cuando le preguntas y le empiezas a hablar con ellos, vuelve a ocurrir lo mismo. Vuelven a entender que si la utilizaran, cosas así como un 14% de sus beneficios se mejoraría. Pero por el otro lado, cuando lo empiezas a correlacionar con, oye, y el que me dice que sí lo utiliza y empieza a ver sus resultados, empieza a demostrarse que el que utiliza la información obtiene mejores resultados. ¿De acuerdo? Cuando lo empiezas a analizar más para abajo, nosotros llegamos a una conclusión, es que únicamente las compañías utilizan del 5 al 10% de la información que podrían llegar a utilizar. Es decir, que hay un 90% de información dando vueltas por ahí que asume la persona que tiene la responsabilidad de aguantar una cuenta de resultados, de vender más, de incrementar sus márgenes y su rentabilidad, que no la está utilizando. Es asombroso. Y no la está utilizando no porque sea un negocio nuevo, no, sino simplemente porque no sabe cómo utilizarla. Porque nadie le ha explicado todavía cómo utilizarla. Cuando empiezas a trabajar bajo esos conceptos, y ahora contaremos un poco nuestra reflexión de por qué entendemos que no se utiliza y dónde entendemos que está la oportunidad para gente como la que estáis en la audiencia, empieza a haber muchos impactos. Se reduce o se mejora la experiencia del usuario y por lo tanto se traduce en pérdida de clientes. En una compañía el mayor coste es captar un cliente, lo otro es relativamente sencillo. No descompone el coste de un cliente y dices, oye, si usted baja sus costes de captación, le sale su negocio. Si incrementa su coste de captación, tiene un problema. Por lo tanto, perder un cliente, vuelvo otra vez a captarlo y tengo un negocio ruinoso. Pues la gente entiende que cuando esa información es capaz de utilizarla, integrar la información y explotarla, mejora sus resultados. La gente entiende que cuando tiene esa información, y son casos reales del mercado español, se incrementa la rentabilidad por cliente. El coste de operar un cliente, todos los que estamos aquí, de vender un producto a vender 3 es el mismo. Por lo tanto, incremento mi cuenta de resultados. Y de alguna forma, pues bueno, aumento la satisfacción, el valor de la marca, etcétera. ¿De acuerdo? Y la pregunta es, ¿y esto por qué no está ocurriendo? Y ese es un poco el reto. Pues resulta
que el 47% total de la información que a fecha de una compañía del IBEX 35 de este país tiene es una información tabulada. Se coge un sistema transaccional, los famosos SAP, los RPs de gestión, y siempre le viene el mismo dato. Y siempre le viene con la misma frecuencia, como el que cuenta ovejitas, un 1, un 2, por lo tanto, a partir de ahí. Cuando esos sistemas se han montado directamente y empieza a crecerse todo el concepto de datos XML, empiezan a crecer aplicaciones empaquetadas, datos de ficheros no estructurados, web logs, datos multimedia, etcétera, resulta que ese 53% de la información las organizaciones no saben cómo de alguna manera aceptarla y meterla en sus procesos tradicionales de transformación de la información. Porque nos hemos gastado millones de euros en montar sistemas que intentase pasar de la transaccionabilidad a la informacional. Y de repente llega el concepto desestructurado y nos pilla con inversiones de muchos millones de euros que no somos capaces de resolver. Por lo tanto, la variedad de la información y la velocidad que viene a la información inhabilita que las compañías, con su modelo actual, sean capaces de adoptar esa información a pesar de saber que les cambiaría su modelo de negocio. Por lo tanto, surge una oportunidad que es un nuevo paradigma tecnológico, Hadoop, modelos columnares, directamente, que hace que la información se procese de manera diferente. Pero las empresas todavía lo ven de forma diciendo, uff, no lo entiendo. No entiendo lo que me estás contando. No lo entiendo. Yo toda la vida me iba al sistema, había una tabla, había un dato físico, lo subía, lo transformaba y mi modelo corría. Por lo tanto, siguen sin saber entender ese nuevo paradigma tecnológico de la información desestructurada, de los conceptos propiamente Hadoop. Por lo tanto, quien sea capaz de alguna manera de estructurarlo y darle un sentido empresarial, compañías que realmente pueden estar facturando en este momento 160.000 millones de euros, empezarán a impactar directamente a través de la información de la cuenta de resultados de estas compañías. Por otro lado, surge el segundo. La información ya no es un problema, y esto dicho así parece una obviedad, ya no es un problema de las áreas de sistemas. Hasta ahora, y yo creo que lo compartiréis conmigo, siempre se ha entendido en cualquier compañía que la información era un problema de sistemas y lo tenía que resolver sistemas. Y de repente la información se convierte en el mayor activo para generar negocio. Por lo tanto, sin quererlo, en 5 años, un problema que era tecnológico se convierte en una oportunidad de negocio. Por lo tanto, ahí está el reto y la gente de negocio, ese director de marketing, no es capaz de entenderlo. Ni tecnológicamente, ni desde el punto de vista del usuario. Porque la información ya no es un problema tecnológico. Hace tiempo dejó de ser un problema tecnológico. Se convierte en una oportunidad de negocio y el negocio lo lleva quien lo lleva directamente. Y el tercer paradigma que se genera es que la información en sí, sin nuevas funcionalidades que anticipen el valor de la información, que sean capaces de extraer ese conocimiento de la información, no tiene sentido. Y empezamos a entender, a acuñar términos del estilo de el análisis descriptivo, el análisis predictivo, modelización predictiva, tiempo real, data mining y, como dice la siguiente oleada, el prescriptive. El análisis predictivo, que no descriptivo, en tiempo real. Yo no quiero saber lo que ha pasado y usted me lo da pronto, sino quiero anticipar lo que va a pasar en tiempo real. Por lo tanto, la información en sí, almacenada, no tiene valor, genera un nuevo paradigma, lo convierte en un problema de negocio, pero el valor está en cómo somos capaces de dotarle de herramientas a las organizaciones para que esa información que fluye, y espero haberos convencidos de que esto de la información no ha hecho más que empezar, que estamos en el minuto 1 del minuto 90 del partido, con prórroga, directamente, necesita avanzar en el concepto prescriptivo. De hecho, yo estoy convencido que si seguimos andando para allá y le preguntamos, la mitad de los modelos de negocio que están allí montados trabajan sobre un concepto de información, cosas que las compañías todavía no han sido capaces de resolver.
Por lo tanto, cuando uno dice, ¿qué hace Amazon? Bueno, pues Amazon directamente, los que conozcáis cómo funciona Amazon operativamente, no deja de ser más que una empresa de software que maneja información e intenta anticiparse a esa información e intenta modelizar ese concepto de prescriptive en tiempo real, directamente. Cosa que conceptualmente cualquier retailer físico, cualquiera de los que vamos a comprar con una tienda física, también lo estaba haciendo, intentaba predecir. Simplemente que uno maneja información prácticamente no tiempo real, pero ni cercano al tiempo real, 24 horas, y los otros con las mismas técnicas están manejando información de mes y medio vencido. Por lo tanto, al final, pero ambas entendieron que era un problema de negocio. En este caso es un tema de que no entendieron la adaptación tecnológica en su negocio. Existen otros casos, pero los 2 o 3 paradigmas que os he comentado antes siguen sin resolverse íntegramente. ¿De acuerdo? Cuando la gente lo empieza a utilizar y veréis una eclosión, el tema de los beacons, lo he comentado antes, el tema de las acciones omnicanalidad en tiempo real, en marketing por eventos, el cross-channel, será una realidad directamente, porque se irá aproximando al negocio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, al final, existe una grandísima oportunidad para batir al mercado. Toda esta transformación digital que ocurre, la movilidad, los medios sociales, la conectividad, los coches dentro de 3 años de serie vendrán con una conectividad en tiempo real, ya se ha aprobado por la Unión Europea que saque información en tiempo real, automáticamente desintermedia a todos los retailers. El fabricante es capaz de llegar al cliente y avisarte qué cosas que van a ocurrir y llevarte a un concesionario. La experiencia mejora, mi modelo de negocio cambia, es pura información, ¿de acuerdo? Vendrá dado por el concepto propiamente el análisis predictivo en tiempo real. Y esa es la gran oportunidad. Avanzar en ese concepto va a ser un poco uno de los pilares que cualquier negocio hacia donde converge los cambios del hábito del consumidor, insisto, muy provocados por el contexto económico global directamente y por la eclosión de las nuevas tecnologías, será una de las mayores inversiones que una empresa pueda hacer para incrementar sus ingresos y mejorar sus márgenes como compañía. Y esto es lo que os quería contar. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Este es el momento. Tenemos ahí primero el caballero. Tengo más preguntas que Google. Wow. Eso se lo tengo que contar a mi jefe, ¿eh? Te pasaré la grabación. Sí, grábenlo los 3. Si levantáis más, indexo mi bonus al valor percibido contra Google. En la última diapositiva hablabas de un mundo solomizado. Solomizado. ¿Y qué carambas es eso? Social, local y móvil. Ah, vale. Gracias. Te ubico en tiempo real, lo comparto y lo centralizo a través de un teléfono móvil. Flujos de información continuos. Bueno, Pablo, muchas gracias por la introducción al Big Data. Nada, ha estado muy bien explicado. Sobre todo, nos has hecho una buena introducción, pero me falta el cómo. ¿Cómo las empresas van a tener acceso a esa información? ¿Nos lo van a pedir a los usuarios? ¿Nos lo van a robar? ¿Van a estar un poco con la letra pequeña? No sé si habéis llegado a estudiar esto ya. Vamos a Gracias. hacer una pregunta. ¿Cuántos de vosotros tenéis un iPhone? Venga, levantad las manos. Perfecto. ¿Quién se ha leído las condiciones generales de aceptación de un iPhone? Una. Si os lo leéis, acabáis de ceder toda la información vuestra a Apple. Apple tiene vuestros datos porque lo habéis cedido. Por lo tanto, al final... Correcto, correcto. Y Google, y Quien Facebook, digo, Twitter, y se venden ya. Eso es. Tus propios datos los puedes vender y puedes Porque conseguir tú has dado dinero. la aceptación, correcto. No, pero yo no hablaba de la aceptación, sino en el tiempo real. O sea, Google, Apple te va a permitir, Apple va a estar monitorizándonos. O sea, nos va a estar traqueando en todo momento para saber cuándo tienes que comprarte el Apple o el iPod. Esa es la idea. Esa es la idea. Peligroso. Bueno, es el modelo, pero bueno, parte de eso lo estáis fomentando vosotros. Es decir, cuando uno va a una mesa y hay 4 personas y están constantemente tuiteando, retuiteando, comprando en tiempo real, compra por impulso. Ya empezamos a encontrar fenómenos de compra por impulso por móvil. Compra por impulso. Es decir, tengo que meterme y comprar.
Eso es un fenómeno espectacular. Miles de años creando locales para poner el pan al final, para pasar por pasillos y que la gente vaya comprando, y en 3 meses o en 3 años somos capaces alguien de convertir que hay una compra por impulso en un móvil. Ay, sorprendente. Por lo tanto, al final, todo tiende a eso. Todo tiene que ser eso. La información como el mayor activo que tengan las compañías, y es un activo porque da dinero. Por lo tanto, al final, nos llevarán por donde quieran llevarnos directamente. Bueno, ahí está la oportunidad para los emprendedores. Ahí está la oportunidad para los emprendedores. Una cosita, perdón, antes de la pregunta, yo creo que sería bueno que siempre digas nombre y tu actividad o lo que haces para así te das a conocer y también para el ponente se sitúa, se pone un poco en contexto. Bueno, yo me llamo Bruno Marín, tengo una empresa de ropa personalizada que se llama Colors, que todos deberíais visitar, pero estoy pensando en una plataforma de Big Data muy enfocada a lo que es Pinterest hoy en día. Y has hablado mucho de comercios y cómo pueden utilizar estos comercios esa información, pero por ejemplo Pinterest, que no está utilizando, pero se habla de que es uno de los mayores receptores de Big Data. ¿Podrías hablar un poco de Pinterest y su función con el Big Data? Pues no me conozco el caso de Pinterest. Mil disculpas. Mil disculpas. Quizás porque nosotros, y te lo voy a explicar por qué lo hacemos, pero al final yo lo que os quería trasladar es aquí, es decir, no creo que a Benetton le preocupe en este momento Pinterest, honestamente. Es decir, al final el concepto long tail, directamente, que eso es la gran oportunidad que existe, directamente. Entonces, el hecho de que haya un concepto puntual que es Pinterest, yo creo que esto excede el hecho. Mañana habrá otra plataforma que se llamará de otra forma, directamente. Desconozco cómo está construida Pinterest por bajo, pero seguramente que tiene unos estándares que implica algo directamente, unos JSON, un tipo de información. Porque esto irá constantemente solapándose. Uno genera un estándar y empieza a crear por encima soluciones. Sin conocer el caso, a mí lo que me preocuparía es entender cómo eso, lo que hace Pinterest, lo integro en mi negocio. Pero no solamente Pinterest, sino todo el ecosistema. Y por eso yo soy muy crítico cuando Google habla del Google Analytics, porque él juega su partido. Cuando realmente esto hay más información. Otra cosa, que toda la información se pretenda que pase por ahí. Y Pinterest es un buen ejemplo. Entonces, yo creo que es un poco más intentar entender, cuando yo ponía un poco la slide ese que decía, todos los tipos de información son estructuras de información que están haciendo, son formatos diferentes, que suponen un reto tecnológico. Ya no lo puedo integrar con mis sistemas de extracción tradicionales. Y sin conocer Pinterest, insisto, y no sé cómo integrarlo técnicamente, honestamente, ¿de acuerdo? Yo estoy convencido que alguien de mi equipo llegaría aquí, te lo explicaría estupendamente y te diría, pues mira, coges el JSON. Estoy convencido, yo no soy capaz, no llego a tanto, soy bastante torpe directamente, pero a mí me preocuparía mucho más entender de todo el journey que tiene mi consumidor, cómo soy capaz de pincharme la información en todos esos momentos. Y eso lo pelearía, porque muchas veces cedemos a terceros información entendiendo que ahí no hay valor directamente. Y estamos dispuestos a hacerla como particulares y como empresas. Y hay gente que sobre eso crea modelos de negocio directamente. Entonces, siento no responder a tus preguntas, pero si me pasas luego un email, te contesto técnicamente lo que tú consideres. Sí, hola Pablo. Soy Javier López Tello, de una compañía de seguridad informática. En vuestra experiencia en España, ¿qué tipo de compañías o qué sectores son los que están investigando o invirtiendo, en este caso, más en soluciones de Big Data? Mira, en este país se está produciendo un efecto, y esto es una opinión mía personal, así que se tome en consideración. Yo creo que en este país hay un tejido de mediana empresa, una empresa entre 200 y 400 millones de facturación, que fue la que hace 6 años entendió que se tenía que internacionalizar y que entendió que su diferenciación vendría por la innovación. Cosa que las grandes corporaciones de arriba sí tienen su capacidad de innovación, porque tienen una capacidad de inversión, pero como compañía no se han creído todavía la innovación. Por lo tanto, hay un tejido muy interesante y ahí podemos meter todos los sectores. El de consumo se ve muy afectado, lógicamente, por el cambio del consumidor. Mientras que tú seas más difícil proyectar tus ingresos. Si soy una aseguradora, tengo una póliza contigo para muchos años. Mi mundo cambia más despacio. Cuando yo todos los días tengo que levantar la tienda y que me compre, y el que me compró ayer no me garantiza que me va a comprar, tengo un problema directamente. Por lo tanto, hay sectores más dinámicos. Pero donde se está produciendo, no tanto por sectores, sino por tamaños de empresas. Empezamos a tener un tejido industrial de empresas de 200, 300 millones de facturación, que son las que realmente han entendido que la innovación tiene que ser parte de su ADN. Las otras les pillan muy grandes, bueno, forma de objetivar, los bonus, los indexan más a la acción y no al desarrollo. Pero ahí no diferenciaría. Lógicamente,
sectores donde el margen se estrecha mucho, muy rápidamente, y donde su ciclo de relación de compra con el cliente no es contractual, es decir, no firmo contigo durante 3 y me puedo de alguna manera descontar ese ingreso, lógicamente voy a empujar mucho más todo este concepto del Big Data. Hola Pablo, soy Jorge de Beudec. Somos una empresa de automatización de software. ¿De perdón? Automatización de software. Uh-huh. Quería preguntarte qué porcentaje consideras de cambio en la tecnología que deben tener las empresas y qué porcentaje en reclutar científicos de datos. Y respecto a los científicos del dato, ¿qué características o cualidades formativas específicas tendrían que tener? Bueno, yo al final, la primera parte, es que me queda con la segunda parte, con el tema formativo de los perfiles. ¿Me puedes El porcentaje que tendría que haber en las empresas de cambio, para todo este cambio, ¿qué porcentaje tendría que ser parte tecnológica y qué porcentaje de analítica? Yo parto de la base que la tecnología tiende a comoditizarse. La tecnología será un commodity. Siempre ha pasado. De hecho, hace muchos años todo el mundo dejó ya el hardware, dejó de fabricarlo. Ya no lo fabrican ni los chinos. Ya nadie fabrica hardware, es un commodity. Yo creo que la tecnología en sí se intentará, sobre todo porque, bueno, de hecho hace poco 2 grandes compañías de telecomunicaciones se fueron a la Unión Europea, al mercado de la competencia, a quejarse que en el futuro habría 2 sistemas operativos en los teléfonos móviles de todo el mundo. Y claro, entonces a partir de ahí se generará un estándar y se comoditizará, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de esa base de que yo entiendo, y es una, insisto, hay una tendencia a comoditizar la tecnología, también por el concepto del open source, unos estándares abiertos, me explico, el no cobrar por el software. Por lo tanto, al final, no le veo que sea un problema tecnológico. Yo creo que será un tema de cómo entendemos, habrá que hacer una aceptación, y ahí es donde te engancho con tu pregunta. Los directivos de las compañías cada vez mucho más tendrán que ser más sensibles a la tecnología para entenderla, porque de ahí habrá mucha extracción de valor para sus negocios. Y en ese sentido, las empresas jóvenes le preocupan y dicen, oye, yo me quiero enganchar Pinterest porque sé que ahí hay un negocio. Eso es, de alguna manera, la reflexión que yo creo que el ejecutivo cada vez mucho más. Y de hecho uno se coge las tendencias de un director de hace 10 años de un estudio que hiciera, pues no sé, Hudson en Estados Unidos, y ya empezaban a anticipar que los directivos tendrían que ser cada vez más sensibles a la tecnología, porque venía la transformación. Y eso es donde voy al tercer punto. ¿Qué tiene que tener un data scientist? ¿De acuerdo? Yo me acuerdo, yo tengo la mala suerte de haber estudiado matemáticas y ser doctor en estadística, ¿de acuerdo? Y sí, pillaba cerca a mi casa. Si hubiese estudiado veterinaria, estoy convencido. Estoy convencidísimo. Entonces, nosotros empezamos con un concepto que era el famoso data mining. Había muy pocos, de hecho la estadística no era una disciplina porque se basa en el muestreo. Y como no había capacidad de computación, las muestras tardaban más tiempo en coger una muestra que en hacerlo. Por lo tanto, claro, cuando empezó la computación dije, no, las matemáticas aplicadas y al negocio la estadística. Y empezamos a crear modelos algorítmicos directamente que intentaban, pues bueno, clusterizar, separar, etc. En aquel momento nos decían, bueno, vamos a montar un departamento de inteligencia de negocio, de data mining, patán, patán. Tienes que fichar matemáticos. Decíamos, no, si eso te lo va a dar el software. Tendrás que tener gente de negocio que aprenda eso, porque el valor no estará en computarlo directamente, sino tendrá que tener una sensibilidad al negocio. Bien es cierto que según esa tendencia se ha ido generando, el concepto del tiempo real hace que en este momento sí que tengamos un reto tecnológico. En su momento lo habíamos superado, porque se había superado todo el tema de la tratamiento de información, pero en este momento, y pensando que esa gente, el data scientist del futuro, será, de hecho hay muchas slides por ahí, te puedo hacer llegar una, donde ponemos qué porcentaje tiene que tener, pero en esencia, en este momento, igual que en el medio plazo será gente de negocio, lo trabajaremos la información, en este momento todavía hay que resolver temas tecnológicos para manejar esa información. Por lo tanto, tiene que ser gente, en este momento, técnica, pero que tenga sensibilidad al negocio. A futuro será gente de negocio con sensibilidad tecnológica, pero en este momento todavía hay temas tecnológicos. Hablamos de MongoDB, hablamos de Python, hablamos de muchas cosas, pero que todavía lo mantenemos a mano. Lanzamos consultas y tal, y decimos, hostia, no, esto todavía no está para sacarlo, no está para pasearlo esto directamente. Por lo tanto, tenemos que seguir avanzando en esos elementos. Por tanto, en este momento, gente con perfil tecnológico, y ahí, pues bueno, a mí me gustan mucho los que son de mi especie, los matemáticos estadísticos me encantan, los físicos, al final es gente en general, formada en los ámbitos informáticos, gente técnica que tenga vocación de negocio,
y a futuro sé que se cambiarían las tornas, casi convencido. ¿Alguna pregunta más? Otra preguntita por ahí tenemos. Al final cobro. Estoy marcando Al las preguntas final de más cobro. sobre Google. Hola, soy Ariana y soy de una startup, desarrolladora en una startup que relaciona Big Data con el mundo de la moda. Muy bien. Y quería hacerte una pregunta relacionada como, ¿ves mucha diferencia entre España y otros países como por ejemplo Estados Unidos a la hora de integrar Big Data en sus empresas? Y también en el aspecto tecnológico que comentábamos antes, que es muy difícil encontrar desarrolladores que controlen estas tecnologías tan innovadoras. Bueno, lo primero es que quien quiera trabajar en esas tecnologías, encantados de aceptarle sus currículums. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Luego, lo segundo, a ver, lógicamente Estados Unidos es un ecosistema diferente. Es decir, comparar cualquier cosa con Estados Unidos es siempre hacerte trampas. Por lo tanto, al final, siempre vamos a salir mal cualquier país europeo. Cualquier país europeo va a salir mal en esa comparación. A mí, por ejemplo, ahora se habla mucho del caso de Macy's. Macy's es una compañía que realmente es un retailer, ropa textil, que bueno, todo su modelo de negocio lo va a basar en el tema de la conectividad y la información. MACYS. Macy's, sorprendente. Entonces, eso también nos está dando aquí en Europa, ¿de acuerdo? En el caso concreto de España, yo pienso que España se convirtiera en un país donde todas las multinacionales quieran innovar. Porque bueno, como aceptaremos que seremos un país con un crecimiento plano, dará lugar a los emprendedores. Por lo tanto, si aquí se rompe algo, no pasa nada. Claro, si rompo algo en un país que está creciendo al 10%, tengo un problema para mis resultados a nivel globales. Por lo tanto, Estados Unidos mucho más adelantado, obviamente, ¿de acuerdo? Pero España, yo en estos temas de la transformación digital, los elementos digitales, le auguro una gran futuro, ya no solamente por la gente que tenéis esa inquietud, sino porque las multinacionales, BMW va a lanzar su coche eléctrico y un coche, la dificultad no es venderlo, es hacer el servicio postventa. Lo lanza en España. Porque dice, oye, ¿qué mejor banco de pruebas? Clase media, renta per cápita, top 15 de economías mundiales. Oye, si me funciona ahí, me funciona en cualquiera. Y por cierto, el español no tiene pasta y me va a pedir precio, joder, hago un modelo ganador directamente. Por lo tanto, yo creo que España se convertirá de manera natural en un país donde incluso las multinacionales entiendan que aquí tienen que probar sus innovaciones directamente. Por lo tanto, yo creo que todas estas cosas, por lo menos me lo quiero creer, porque quizás va el pan de mis hijos en los próximos 10, 12 años, o 15, pero sí, yo creo que sí, que si esta conversación la tuviésemos dentro de 5 o 10 años, yo creo que estaremos muy por delante. Y UK, pues bueno, tiene una capacidad de inversión muy grande, atrae muy bien la startup, pero en circunstancias normales, Alemania, Francia, yo creo que les ganaremos a todos, por necesidad, porque será parte de nuestro modelo de negocio directamente. ¿Alguna pregunta más? Te lo he dicho yo, madre. Cago en la... Hola. Sí. ¿Qué tal? Bueno, me llamo Joaquín, soy estudiante todavía. Y una pregunta con Big Data, claro, hablamos siempre de una dirección, que es decir, muchos usuarios dando mucha información a una misma plataforma, Twitter, Pinterest, sea lo que sea. El hecho de predecir, lo que hablábamos de predecir esa información, ¿quiere decir que podremos empezar a controlar la segunda dirección, que es la viralidad? Es decir, desde una plataforma controlar a muchísimos usuarios. Sí, eso ya se está haciendo, ¿eh? De hecho, se están creando modelos de negocio por encima en muchos sectores. Por ejemplo, las agencias de comunicación están creando plataformas para gestionar los medios. Sí, eso ya se está haciendo y se seguirá haciendo muchísimo más, que va en línea a lo que preguntaba antes tu compañero sobre qué vamos a hacer con esa información. Vamos a intentar llevar al consumidor, que no es nada nuevo, era lo que se intentaba hacer antes con la televisión. Ahora el problema es que antes lo teníamos muy fácil con el consumidor. Íbamos a la tele y lo conseguíamos. Ahora, desde el momento que se produce la socialización de la información y que todo el mundo comparte todo con todo el mundo, mi mundo se hace más complicado. Pero volveremos a intentar hacer lo mismo, a que a la gente llevarle por su camino. Por lo tanto, ahí ya se está trabajando mucho. En todo el tema de, dada la información capturada e integrada, predizco, soy capaz de predecir, te lo anticipo y te hago acciones push directamente. Pero vamos, eso sí que será lo mismo. Querremos controlar al consumidor. Ahora el consumidor es como en las plazas de las ventas, tiene muchas entradas. Y antes solo había una que era la tele. Era fácil. ¿Más preguntas? ¿Ninguna pregunta más?
Bueno, estamos ahí en conversaciones, mi compañera Vanessa está en conversaciones, a ver si conseguimos, sí, parece que se anima, porque Pablo, con tu aquiescencia, vamos a sacar a la chica que nos ha contado que utiliza el Big Data dentro de su compañía. Ah, estupendo. Es decir, yo creo que es un magnífico ejemplo, además de manera espontánea, muchas gracias, de manera espontánea creo que es un magnífico ejemplo que nos pueden contar los dos de la aplicación y el aprovechamiento del Big Data en una startup. Así que, mejor ejemplo, yo creo que para significar, Pablo, estupendo, lo que tú has estado hablando durante estos 3/4 de hora, yo creo que es una significación perfecta de esa aplicación, ese aprovechamiento del Big Data en las startups. Así que, por favor, ¿su nombre es? Ariadna. Ariadna. Y Robert. ¿Perdón? Y Robert. Robert. Encantado, Ariadna y Robert. Encantado. Así que, por favor, cuéntenos, háblenos de su empresa, antes que nada, en qué consiste exactamente. Antes diste una pequeña pincelada, cuenta un poquito más y cómo hacen aprovechamiento de ese Big Data para su startup. A ver, antes que nada pido perdón porque soy desarrolladora, no tengo ni idea de negocio, así que si meto la pata, perdonadme. Yo soy informática. Pues tenemos una startup que se mezcla Big Data con el mundo de la moda. Lo que hacemos es coger millones y millones de datos que están por la web, en redes sociales, datos de empresas, lo que comentábamos antes, datos que tú mismo das porque quieres. Correcto. Los analizamos y hacemos una visualización en una plataforma online para que grandes minoristas, marcas y demás que necesitan, que ahora mismo lo que hacen es coger toda esa información manual y hacer PDFs un poco cutres, digamos, a mano, empleando muchísimo tiempo en coger información de, no sé, de todo tipo, ya sea colores, precios, países, toda la información de mercado. Eso lo automatizamos y lo mostramos y permitimos que se comparta, que se pueda exportar en distintos formatos, ese tipo de cosas. Agilizar el proceso, que ahora mismo es manual y lleva muchísimo tiempo y es increíble que toda la industria de la moda lo haga así y pierde el tiempo. Así que deberíais conocernos, StyleSage. Repite el nombre, perdón. StyleSage. Exacto, eso es importante que les conozcan. En la página web es stylesage.com. Perfecto, perfecto. Robert, ¿quieres aportar algo? Y estamos buscando desarrolladores también. Seguro que pagáis mejor que nosotros, estoy convencido. Fantástico. ¿Hace cuánto montaron la startup? Pues, a ver, hace un año aproximadamente. Estamos en ello, ya tenemos bastante el producto desarrollado, tenemos nuevas metas, como aplicar Machine Learning también, que es algo muy importante. Qué bueno. Próximas metas, pero bueno, como siempre, la vida de la startup, financiación, rondas de financiación y, no sé, ahora desarrolladores porque estamos creciendo y a probar el nuevo mundo. Eso son buenas noticias. Pues muchísimas gracias. Gracias por querer salir y compartir su proyecto con todos nosotros. Gracias. Muchas gracias, Robert. De hecho, yo creo que os podríais conocer, honestamente. ¿Sí? Me parece más interesante el que el Pinterest, ¿eh? Sí. Qué bueno. Pues Pablo, muchísimas gracias por ilustrarnos en el Big Data. Ha sido de verdad un placer tenerte con nosotros. A vosotros, por la paciencia. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso. Gracias.